presidente la termina indultando. Y acá en esta foto que tenemos atrás mío vemos al gremio de camioneros controlando el precios justos. Este programa que lanzó el gobierno para contener la inflación. Son alrededor de 1.900 productos que están congelados, o no es congelados porque tienen aumentos mensuales de 3%, en promedio 4% algunos. Y lo que generó polémica es que el gobierno tenga un acuerdo con camioneros para que salga a controlar si se cumple o no con este programa de precios. Lo que dicen en el sector privado es esto le corresponde al gobierno y no a camioneros controlar, fiscalizar el cumplimiento. En el gobierno dicen, bueno, no es que camioneros va y hace la multa, sino que denuncia si es que no se está cumpliendo. Y después es función de justamente la Secretaría de Comercio de ir y ver si realmente se está cumpliendo o no. Los camioneros se suman a otros sectores de la economía del país que están controlando, como los intendentes, funcionarios municipales. Ahora se suman los gremios de camioneros y también se habla de barrios de pie, algunas agrupaciones sociales que salen a controlar precios justos. Esto decía Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio, ante las críticas que generó conocer, hasta se publicó en las redes sociales de camioneros que ellos salían a fiscalizar. Dice, si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos. Quien plantea diferencias por su ideología, que se haga cargo. Nosotros necesitamos a todos para bajar la inflación y llevar alivio a la mesa de los argentinos. Bueno, hay que decir... ¿Cómo cambian, no? Perdón, Sofi, que te interrumpa, pero ¿cómo cambian algunos dirigentes, economistas, sobre todo en este caso, cuando tienen que asumir un cargo público y empiezan a decir cosas que antes no decía? Estoy hablando de Tombolini. Realmente no tiene que ver la inflación con el control que pueden hacer sindicatos. Necesitamos a todos, no, necesitamos a un gobierno que tome las decisiones correctas para bajar la inflación. Y en este caso, si las empresas van al Estado para pedir algún tipo de ayuda cuando hay un problema, el sindicato no tiene ningún problema en este caso. No está yendo al Estado a pedir ayuda de ningún problema propio que tenga como sindicato. ¿Sí? Entonces, claramente están buscando excusas para mostrar que están haciendo algo para bajar los precios. Correcto, Gaby. Pensé que ibas a recordar que Tombolini era alguien que criticaba que los gobiernos utilicen estos programas de congelar precios. De vuelta, no es congelar, es acuerdo de precios para bajar la inflación cuando sabemos que el problema es otro. En primer lugar, los acuerdos de precios lo que se generan generalmente es desabastecimiento porque, claro, uno va al supermercado, ve la góndola que tiene el precio fijo o el precio con un tope de aumento y ve la góndola con los precios libres y hay una góndola que está vacía, entonces se vuelcan a la otra. Hay desabastecimiento porque uno elige los precios. Y en segundo lugar, vale recordar que precios justos, donde funciona, es como acá remarcan, en medianas y grandes cadenas de supermercados. Ahora, la gente que tiene menos ingresos no va a consumir sus productos en estas grandes supermercados. La donde va es a los supermercados de barrio, a los supermercados chinos, a los almacenes, y ahí precios justos no solo que no se cumplen, no está en verdad hecho el acuerdo, el gobierno ahí no va a fiscalizar, no vamos a ver a camioneros yendo a un almacén, pero sí es donde compra la gente con menores ingresos y encima en esos valores, como los proveedores dicen, yo tengo mi precio con un tope en las grandes cadenas, en los almacenes, en los mercados chinos, pasa un precio mayor, que es hasta a veces 50% mayor. Entonces el producto es más caro donde la gente de menos ingresos compra. Así que esa es la realidad, vamos a ver cómo sigue adelante, está tomando bastante temperatura esto de que cada vez más gremios se suman a fiscalizar el programa de precios justos. Y veíamos la imagen de uno de los dirigentes camioneros, Oscar Borda se llama, es el jefe de la rama logística que estuvo encabezando las recorridas por depósitos de cadenas de supermercados, haciendo esta fiscalización. Vaya a saber bajo qué argumento pueden estar ahí el sindicato de camioneros fiscalizando. Un hombre de extrema confianza de Pablo Moyano, que incluso salió el fin de semana a bancarlo, a respaldar la actitud de este sector de camioneros. En la lógica de decir nosotros también vamos a estar ahí luchando contra la inflación. Vamos a saludar a Iván Carrino, economista que está ahí conectado. Iván, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel. Hola, Sofía, ¿cómo andan? Pregunta que me veo obligado a hacerte, ¿es el camino para combatir la inflación? No, bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Porque Tombolini primero dice que cada uno, según su ideología, se haga cargo. Él, como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, debería aceptar que esto es ciencia y no ideología, y que una de las leyes de la economía es que si se imponen precios máximos, aparece la escasez. Y el propio secretario de Comercio dice que están fiscalizando con el gremio de camioneros porque han aparecido faltantes. Entonces, él tendría que ser honesto intelectualmente
que admitir la realidad que muestra la ciencia económica, porque no es cualquier cosa, es ciencia económica, de que si hay faltantes es porque el precio quedó fuera de la realidad que tiene que tener para que no aparezca ese faltante. Vos fíjate que en el mercado paralelo del dólar, el dólar puede estar caro, puede estar barato, puede subir o puede bajar, pero nunca hay faltantes. En donde hay faltantes es en el mercado oficial del dólar. Esto mismo pasa con la manteca, con la mostaza y con el azúcar en el supermercado. Entonces, es muy deshonesto intelectualmente hacer una cosa y decir otra en las clases, ¿no? Bueno, y después, por otro lado, nos indigna la violencia que implica que los sindicatos estén ahí controlando precios y persiguiendo a los supermercados, pero la realidad es que es la propia esencia del acuerdo. Ahí, cuando el ministro de Economía dice, bueno, muchachos, esto es parte del acuerdo, lo firmaron los sindicatos, lo firmaron las cadenas, lo firmamos nosotros como gobierno, es decir, es cierto, o sea, el problema es el acuerdo. Esta es la consecuencia inevitable. Cuando Perón mandaba a los comerciantes presos, no es que Perón era loco y malo, aunque podemos pensar que sí, pero digamos, era la esencia del control de precios de esa época, que decía que si uno violaba el control de precios, caía la ley. La ley es la violencia, y la violencia implica que al supermercadista eventualmente o le ponen una multa o lo llevan detenido, ¿no? Entonces está bien que veamos estas imágenes tan feas y tan fuertes para que nos demos cuenta de qué se tratan los controles de precios y para que empecemos a pensar en que la solución necesariamente está por otro lado, si es que no lo hemos entendido hasta ahora, ¿no? Porque la verdad que la sociedad argentina ya entiende bastante de qué se trata la inflación. Claro, justamente te iba a preguntar eso, Iván, ¿por qué crees que los gobiernos insisten con este mismo programa cuando encima la gente se da cuenta de que va a pagar con su billete de 1.000 pesos y cada vez puede comprar menos cosas? Sí, mira, yo sí soy honesto intelectualmente, entonces yo te voy a decir que hay algún que otro trabajo, algunas experiencias históricas en donde el descenso de la inflación estuvo acompañado de algún tipo de programa de desindexación, de algún tipo de acuerdo de precios entre algunos sectores, pero lo que nunca no estuvo, porque a veces sí estos acuerdos no estaban, no figuraban, lo que nunca no estuvo fue un programa de ajuste fiscal, de ajuste monetario, de cambio de régimen de política económica y eventualmente también de un cambio del sistema monetario, del abandono de la moneda, del cambio de signo monetario o de una dolarización completa de la economía. Ahora, esas son las experiencias de descenso de la inflación. Entonces, ¿por qué creo que lo hacen? Bueno, si tengo que ser excesivamente generoso con el gobierno, diría que, bueno, tal vez están siguiendo esta experiencia en tal lugar del mundo donde vieron que sí, que el acuerdo de precios tuvo algún que otro rol en el descenso de la inflación. Pero si tengo que ser no tan generoso, te diría que hay una vocación de sacarse la responsabilidad de encima. Es decir, bueno, la culpa no es enteramente del gobierno, que sí es enteramente del gobierno, incluso de desanclar las expectativas y de hacer que nadie sepa qué precios hay en la economía, es culpa del gobierno por generar tantos años de inflación, pero bueno, ¿te querés sacar la responsabilidad encima? Haces el acuerdo de precios y de alguna manera estás diciendo que la culpa la tiene el supermercadista, el mayorista, el productor de carne, ¿no? Iván, decís entonces ahí hay una parte de lavarse las manos, ¿no? Ahí decís entonces que el programa por sí solo no funciona, tal vez el programa con algunos otros condimentos sí funcionaría, pero ahí te pregunto, nombrabas el ajuste fiscal. Estamos viendo igual que en los últimos meses hay un ajuste fiscal que está llevando adelante Massa, el Ministerio de Economía. ¿Vos lo ves y creés que lo van a poder sostener pese a que es un año electoral? Bueno, de hecho, yo creo que cuando el ministro de Economía dice que, o por lo menos leí por ahí, es un sacado de contexto o es fake news, no sé, pero dice hay que tener los huevos para mantener y bajar la inflación. Yo creo que de lo que habla es de eso, ¿no? Uh-huh. El plan austral de los años 80 era un plan que tenía un ajuste fiscal, un ajuste monetario y un cambio de moneda. Recordémonos que ahí cambió la moneda, creo que estaba el peso moneda nacional o el peso ley no sé cuánto y pasamos al austral. Uh-huh. La inflación había bajado de como 3 dígitos
algo así como 3 o 4% mensual, que para esa época era un logro impresionante, y se termina abandonando el plan porque se venían las elecciones, porque lo que era la cámpora de la época, que era la coordinadora de no sé qué, del Partido Radical, criticaba y criticaba al gobierno por no largar plata, porque querían plata para hacer campaña y para hacer política. Así que obviamente que este año es un año de grandes desafíos, porque el gobierno y todo el partido oficialista va a necesitar fondos para hacer campaña electoral, y la gente del Ministerio de Economía se tiene que poner absolutamente rígida y estricta para no conceder un solo peso más de lo que está en el presupuesto, ¿no? Iván, te agradecemos mucho este diálogo con La Nación Más. Abrazo grande, chau, chau, chau. Y cambiamos un poco el eje de la información, vamos a abrir un poco la ventana, respirar aire fresco, ir un poco